Lidia estaba removiendo distraídamente su taza de té frío, girando la cuchara en círculos lentos sin siquiera darse cuenta. Fuera del Café Rendezvous, la fina lluvia de noviembre desdibujaba los contornos de la ciudad como si alguien hubiera pasado un pincel húmedo sobre un dibujo. Los edificios grises se confundían con el cielo, los viejos álamos permanecían tercos con sus últimas hojas adheridas a las ramas y algunos transeúntes apresurados se abrían paso bajo los paraguas oscuros. Igual que esta niebla que tengo en el alma, pensó Lidia, echando un rápido vistazo al reloj por enésima vez. Fingí estar esperando el autobús para un curso de actualización profesional, pero la verdad era diferente. Lidia Stepanova, profesora de la guardería Margarida, se había tomado el día libre alegando que se sentía mal. La directora María Sergeyevna se limitó a asentir comprensivamente. Sucede que es la primera ausencia en 3 años. Al otro lado de la calle, un edificio grisáceo mostraba el cartel Constructora Stroyprojekt, el lugar de trabajo de Artem. Lidia no estaba segura de qué esperaba, tal vez pillarlo con otra persona, o simplemente sentirse más cerca de un mundo que en los últimos meses parecía escurrirse entre sus dedos como arena. La camarera, una chica de ojos cansados y moño desordenado, se acercó con una sonrisa forzada. ¿Quieres pedir algo más? No, gracias, respondió Lidia, sintiendo el calor traidor subir a sus mejillas. Ya llevas 2 horas aquí. Estoy esperando el autobús, mintió mientras el camarero, con un gesto que decía lo entiendo todo, se alejaba. En un pueblo pequeño donde todos conocían a los demás, o al menos conocían la historia de alguien, los secretos eran un bien escaso. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta y Zinaida entró como un vendaval. Sin quitarse el abrigo mojado, se dejó caer en la silla de enfrente. ¿Qué pasa? ¿Se fue? Lidia meneó la cabeza, sin tener el valor de enfrentarla. Tal vez usó otra salida o ni siquiera estaba allí, sugirió Zinaida, levantando una ceja con el aire de quien ya conoce el final de la historia. 2 años más joven, parecía una década mayor, el divorcio le había quitado la juventud de la cara, dejando solo líneas de amargura y un cinismo que le servía de armadura. Desde que su marido la dejó por un compañero de trabajo más joven, Zinaida había vivido encerrada en una fortaleza de desconfianza, donde hasta las paredes parecían susurrar advertencias. Estoy inventando todo esto, murmuró Lidia, perdiendo el foco en la ventana, donde el cielo plomizo compartía espacio con los techos uniformes de los edificios. Inventando las cosas, Zinaida soltó una risa seca. Llamadas a escondidas, nueva contraseña en el móvil, retrasos misteriosos. Todo empezó exactamente así para mí. ¿Recuerdas lo que siempre decía mi madre? Cuando la oca hace ruido por la noche, es porque las cosas están mal. Las palabras resonaron como un presagio. Lidia tuvo un flashback, sus 12 años, sus padres se separaron, su padre ingeniero de la fábrica local partiendo con Regina, la economista del sector de planificación, cuyo exótico nombre sonaba a afrenta en aquellos tiempos provincianos. En el recuerdo, la imagen de su madre Ekaterina Petrovna, sentada en la cocina durante meses, el rito repetitivo de los cigarrillos, los sorbos de té helado, las lágrimas. Un ciclo que ardía en la mente de Lidia como una estampilla de miedo. ¿Sabes, Zin? Bajó la voz, regresando al presente. Cuando mi madre se enteró de la traición de mi padre, fue como si algo dentro de ella muriera. Juré que nunca pasaría por eso. Pero es pasajero, ¿no? Zinaida se cubrió la mano con la suya, en un gesto que mezclaba solidaridad y resignación. Nunca imaginé que te ahogarías así en el amor por Artem. Lidia sonrió débilmente. Ahogarse, esa era la palabra correcta. Lo recordaba en el escenario de la Casa de Cultura del barrio, alto con el pelo oscuro ligeramente ondulado y la guitarra colgando del hombro, mientras la banda Encrucilada era un éxito en toda la ciudad. ¿Recuerdas cuando solíamos ir a bailar al club?, preguntó. ¿Cómo no recordarlo? Artem solo tenía ojos para ti, suspiró Zinaida. ¿Quién hubiera pensado que todo ese talento terminaría convirtiéndose en un simple contador? La culpa es mía, confesó Lidia. Él dejó la música por mí debido al embarazo. Basta, interrumpió Zinaida. Ahora te vas a culpar por haberle robado sus sueños y luego justificar la traición, porque este celular con contraseña. No tenemos secretos, o los teníamos, ¿qué secretos, Lidia? Nuestros misterios se reducen a quién va a regar las plantas del jardín el fin de semana. Lidia guardó silencio. Esa mañana, mientras le servía café a Artem, notó cómo se giraba para contestar una llamada,
algo que nunca antes había hecho. Fue así como terminaron 18 años de matrimonio. Había señales desde hacía mucho tiempo. Hacía un mes, había encontrado en el armario una nueva camisa azul marino, que nunca había usado en casa. «Es por trabajo», murmuró Artem cuando ella preguntó. Luego vinieron los constantes retrasos y hace unos días, se topó con Olga, de contabilidad. «Artem dice que se queda hasta tarde por los informes trimestrales», dijo finalmente Lidia. Pero ella me miró extrañada y dijo que los informes ya habían sido presentados hace semanas. Zinaida golpeó la mesa con tanta fuerza que las tazas temblaron. «No lo dije. Pero podría estar en cualquier lugar. No necesariamente con otra persona». «Por supuesto», dijo irónicamente Zinaida. «Debe estar en la biblioteca por la noche estudiando filosofía». Lidia sintió una punzada de irritación. Zinaida en ese momento era el espejo de su madre, la misma certeza inquebrantable de que todos los hombres eran iguales. Pero Artem no era su padre. Él nunca le había dado motivos para dudar, hasta hace poco. Salieron juntos del café, la lluvia ahora más intensa los obligó a refugiarse bajo el mismo paraguas. En la parada de autobús, Lidia vio una silueta familiar. «Mira, Valeria ahí», señaló. La hija de Zinaida, alta y esbelta, con un corte de pelo corto que resaltaba los rasgos de su padre, escuchaba música mientras esperaba. Con una mochila a la espalda y auriculares en los oídos, parecía una adolescente y una mujer adulta al mismo tiempo. «Valeria», llamada Zinaida. La joven se quitó los auriculares sonriendo. «Hola, mamá». «Lidia Stepanovna, ¿cómo estás?» «Todo, cariño». Lidia la abrazó cariñosamente. «¿Cómo van las clases en el conservatorio?» «Genial. Pronto actuaré en un concierto». «¿Vienes?» «Por supuesto», respondió Lidia sinceramente. A diferencia de Artem, Valeria no abandonaría la música por nada. «Valeria, tu celular es de esos modernos», «No», dijo Lidia sorprendiéndose. «¿No conocerías alguna aplicación para, digamos, localizar a una persona?» Zinaida frunció el ceño, pero permaneció en silencio. «Un rastreador de ubicación», confirmó Valeria. «Hay varios». «¿Qué necesitas?» «Es para Egor», mintió Lidia, sintiendo el peso de la culpa. «Ha estado desapareciendo después de la escuela, ya sabes». «Ah, ya veo», asintió Valeria. «Puedo instalar uno en tu teléfono celular cuando lleguemos a casa». De regreso al pequeño departamento, Lidia deambulaba de una habitación a otra, incómoda consigo misma. ¿Espiar a su marido? ¿Hasta dónde había llegado? Pero una ansiedad persistente la carcomía por dentro como un animal acorralado. Encendió la radio y una melodía nostálgica, de esas que parecían salir de una vieja película soviética, llenó la habitación, lenta, prolongada, como si la música misma estuviera llorando. ¿Coincidencia o el universo conspiró para igualar tu estado de ánimo? Egor solo regresaba de la escuela por la noche, debido a las clases extra de inglés. Artem había prometido estar en casa a las 7, pero como siempre últimamente, había advertido que podría llegar tarde. Lidia ajustó por centésima vez el marco de una foto en la pared, ella, Artem y el pequeño Egor en la dacha, todos sonriendo. ¿Cuántos años tenían? 10. ¿Qué? El sonido de la puerta principal la hizo estremecerse. Miró el reloj, solo las 4 de la tarde. ¿Fue Egor? «Mamá, estoy en casa», la voz clara de su hijo resonó por el pasillo. Lidia se asomó por la puerta de la cocina y vio al niño tocando las cuerdas de una guitarra imaginaria, un hábito reciente que había surgido después de que Artem le regalara un instrumento real. «¿Por qué tan temprano?», preguntó mientras abría el refrigerador con la confianza de un adulto. «Se canceló la clase de inglés». «La profesora se enfermó», explicó Egor, rebuscando ya entre los cacharros. «¿Tienes algo para comer?» Ella lo miró, tan alto como era ahora, con esos mismos ojos que Artem, marrones salpicados de oro, como hojas de otoño al sol. El corazón se hundió. «¿Qué pasa si todo se desmorona?» «Mamá, ¿estás bien?». Egor se detuvo con un trozo de jamón en la mano y entrecerró los ojos. «Nada, cariño», forzó una sonrisa. «Simplemente cansado». «¿Dónde está tu guitarra?» «Lo dejé en casa de Lioka». «Lo recogeré más tarde». Bajó la mirada y Lidia sintió que algo quedaba sin decir.
En ese momento el teléfono vibró. Mensaje de Valeria, aplicación instalada. Instrucciones adjuntas. Simplemente actívela en el teléfono celular de Artem Andreyevich. Las manos se congelaron. Era esa línea invisible que había jurado nunca cruzar, la delgada línea entre confiar y espiar. Con los párpados entrecerrados, estudió a su hijo. ¿Sabe algo? Después de todo, los hombres, incluso los jóvenes, a veces se apoyan unos a otros. Egor. Comenzó con cautela. Tu padre trabaja mucho, ¿verdad? Sí, masticó sin levantar la vista. No tienes idea de por qué. El niño se encogió de hombros y de repente preguntó, ¿recuerdas cómo papá tocaba la guitarra antes? Me mostró algunas cintas viejas. Fue increíble, ¿verdad? Había algo en su voz que la hizo estremecerse. ¿Será posible? Sí, controló su emoción. Era la estrella de la ciudad. ¿Por qué te detuviste? Los ojos de Egor brillaron con una sombra de duda. ¿Por nosotros? Él fue quien decidió, dijo Lidia con firmeza. Fue su elección. Pero por dentro todo se congeló. Las palabras de su hijo pusieron fin a sus sospechas. ¿Qué pasaría si Artem no la engañara simplemente? ¿Y si él se arrepintiera de toda su vida? La música de la radio, que alguna vez fue un fondo melancólico, ahora sonaba como un ruido insoportable, un desajuste que lastimaba los oídos. Fue como si toda su existencia se resquebrajara de repente, como si fuera porcelana vieja. Lidia hojeaba un álbum de fotografías con los bordes deshilachados. Egor ya se había ido, dejándola sola con los fantasmas del pasado. Sus dedos se detuvieron en una imagen descolorida, el centro cultural del barrio, carteles con letras en negrita que anunciaban encrucijada, y ella, a sus 20 años, con falda larga y blusa brillante apoyada en el hombro de Artem. En la foto todavía tenía el pelo largo, recogido en una cola de caballo, con la guitarra colgando de su cuerpo. El papel áspero bajo sus dedos la transportó a una noche de septiembre de 1995. El país todavía se estaba recuperando de la crisis, los estantes de los mercados comenzaban a llenarse y el mundo parecía abrirse después de años de fronteras cerradas. Ella y sus amigas habían ido a bailar al centro cultural, a pesar de las protestas de sus padres. Después de las 9 es peligroso, hay delincuentes en las calles. ¿Pero cómo arrestar a los jóvenes? Te estoy buscando, taxi de ojos verdes, cantaba la radio mientras los músicos locales subían al escenario. Lidia aún recordaba los primeros acordes, agudos como disparos atravesando el aire. Y luego empezó a cantar. Cuando te vi allí en la tercera fila, me perdí, confesaría Artem más tarde, mientras paseaban por el parque de noche. Sabía que eras mía. Salieron durante 2 años y durante ese tiempo, la banda Encrucijada despegó, primero reconocida en la ciudad, luego en giras por la región, hasta llegar a la televisión local en 1997. Artem, Boris, el baterista desaliñado y de mirada soñadora, Genia al teclado y Sergei, el bajista de sonrisa torcida y el cigarrillo eternamente pegado a los labios. Lidia pasó página. Allí estaban ellos 4 jóvenes audaces, con los ojos brillando de fe ciega, el mundo estaba a sus pies. Y efectivamente lo parecía. Recordó el día en que Artem irrumpió en su habitación con una botella de champán. Moscú. Un productor nos vio en Voronezh y nos ofreció un contrato. Era el año 2000, Rusia respiraba esperanza, la estabilidad parecía posible. Vamos a llegar lejos, Lid, gritó haciéndola girar por la habitación. Moscú, estudio, espectáculos reales. Boris ya ha dimitido de la fábrica, imagínate. Esa noche bebieron champán en tazas de té, no había vasos en la habitación del instituto pedagógico donde ella vivía. Las burbujas que estallaban prometían un cuento de hadas a tu alcance. Una semana después, Lidia descubrió que estaba embarazada. Guardó el álbum y suspiró profundamente. Verano 2000. El hospital. La prueba. 2 líneas azules. Se recordó a sí misma parada en el banco del parque, mirando aquellas marcas sin poder moverse. Alegría y miedo mezclados. ¿Cómo esto? Artem estaba al borde de una carrera brillante. Puedo encargarme yo misma, si quieres ir. No te detendré, había dicho. Pero Artem la miró con extrañeza, como si no entendiera.
Puso su mano llena de callos sobre su vientre y murmuró, tonto. Sin ustedes dos, no iré a ninguna parte. 2 meses después se casaron. Poco antes de la boda, Artem vendió la guitarra, una hermosa guitarra personalizada, un regalo del productor moscovita. Con el dinero alquilaron un pequeño apartamento en las afueras y compraron lo esencial para el bebé. ¿Qué pasa con la banda?, preguntó ella. La vida se turna, se rió, pero sus ojos seguían tristes. Boris fue solo a Moscú, probó suerte y regresó 6 meses después sin un centavo y con los ojos apagados. Genia abandonó la música y se dedicó a la construcción. Sergei se sumergió en la bebida, luego, según dijeron, se recuperó, se casó y se fue a Siberia. ¿Y Artem? Artem tomó un curso de contabilidad. Tengo una familia, necesito estabilidad, explica, leyendo libros aburridos por las noches. Durante el día trabajaba como portero y luego como guardia de seguridad. Cuando finalmente se graduó consiguió un trabajo como asistente contable en una pequeña empresa. Durante un tiempo los amigos todavía aparecían en casa con guitarras y cantaban hasta el amanecer. Posteriormente las visitas se hicieron más raras. Hasta que pararon. La última guitarra, una acústica sencilla, se vendió cuando Egor cumplió 5 años para pagar el tratamiento del asma del niño. Paso a paso Artem ascendió en la escala profesional, de asistente a especialista senior y luego a subdirector. Ahora no solo cerraba hojas de cálculo, sino que definió estrategias financieras, frunció el ceño ante informes fiscales, se encerró en el balcón con su libreta. Fue respetado, admirado. ¿Y la música? La música quedó en el pasado. Artem ni siquiera tocaba cuando visitaban casas donde había un piano o una guitarra. Ah, no importa, desaprendí, dijo alejando su mano. Lidia cerró el álbum con un profundo suspiro. Le había robado su sueño. Podría ser que, durante todos estos años, hubiera albergado un resentimiento silencioso. El silencio en la casa fue roto por la señal del celular. Mensaje de Valeria con instrucciones detalladas para instalar la aplicación que. La aplicación de rastreo quedó ahí, en la pantalla del celular, con sus instrucciones claras y objetivas. No voy a hacer eso, decidió Lidia, tirando el teléfono a un lado. Pero en lugar de alejarse, sus dedos revolotearon sobre el teclado de la computadora. En el campo de búsqueda escribió, Banda Perecaños 90. Los resultados fueron en cascada, mucho más allá de lo que esperaba. Un clic llevó a otro. Artículos, foros, recuerdos de fans. Leyenda del rock local, decía uno. La perla olvidada del panorama provincial, en otro. Talentos que casi brillaron en el escenario nacional. Los dedos de Lidia temblaron al abrir una pestaña de vídeo. Alguien, no sabía quién, había digitalizado viejas grabaciones de conciertos y las había publicado en línea. Su corazón dio un vuelco cuando hizo clic en el primero. La calidad era terrible, imágenes granuladas, sonido apagado. Pero nada de eso importó. Allí estaba Artem, joven, casi un niño, con ojos ardientes y dedos volando sobre las cuerdas de la guitarra. Su rostro rebosaba inspiración, una belleza salvaje e indómita. La música sonaba ingenua, pero transmitía una sinceridad que ningún virtuosismo podía imitar. En los comentarios a continuación, las palabras se repitieron como un coro, podrían haber sido el próximo Kino. Voz como la de Shevchuk, solo que más suave. ¿Por qué desaparecieron? Los vi en el 98, todavía tengo la piel de gallina. ¿Alguien sabe dónde está el vocalista Artem Stepanov? Escríbale y pídale que vuelva. Un talento así no se puede perder. Lidia devoraba cada línea y algo le dolía en su interior, apretándose como un nudo. Tenía talento. No solo prometedor, es un regalo poco común, de esos que se presentan una vez cada década. ¿Y ahora? Informes, hojas de cálculo, viernes en el porche con cerveza, fines de semana tranquilos en la casa de campo. Un usuario había publicado un artículo de periódico del año 2000. El grupo joven llama la atención del productor moscovita Igor Samoilov, ex Megápolis y Nesastny Sluay. En Artem Stepanov hay una rara combinación de fuerza y fragilidad, declaró Samoilov. Voces así nacen una vez cada 10 años. Releyó esas palabras, tratando de absorberlas. Una vez cada 10 años. Y ella, Lidia, se lo había quitado al mundo. No, ella no. Habían tomado la decisión juntos.
Pero Artem tendría otra opción. Abandonar a una niña embarazada para perseguir un sueño en Moscú. La vieja foto volvió a sus manos, dos jóvenes, sonriendo, los ojos de Artem fijos en ella con una ternura que ya no existía. ¿Dónde estaba esa mirada ahora? ¿Cuándo dejó de fijarse en él? En la pantalla apareció un comentario reciente de hace una semana: encontré a Artem Stepanov. Todavía vive en su ciudad natal. Dicen que trabaja como contable. Le escribimos para pedirle que vuelva a la música. Un talento como ese no puede desaparecer. Lidia cerró la solapa y se reclinó en la silla. Las lágrimas ardieron en sus ojos, pero no cayeron. Recordó hace unos meses cuando Artem se había detenido, hipnotizado, frente al escaparate de una tienda de instrumentos usados. En ese momento ella pensó que estaba mirando una guitarra para Egor. Pero, ¿y si en realidad se estuviera recordando a sí mismo? Del joven que veía el futuro como un cielo estrellado sin límites. Todos esos años, ella había creído que Artem se había conformado. Que estaba satisfecho con su trabajo, con su vida. Pero, ¿y si en el fondo él todavía fuera ese niño con una guitarra, soñando con escenarios más grandes? Si me traiciona, pensó Lidia, y la idea cortó como un cristal roto, tal vez me lo merezco. Quizás sea el precio por robar un sueño. Sonó el teléfono. El nombre de Artem apareció en la pantalla. Ella dudó unos segundos antes de responder. Su voz sonaba extraña, como si algo lo hubiera sacudido. Escucha, hoy voy a llegar tarde otra vez. Hay algunas cosas en el trabajo. Está bien, fue todo lo que pudo decir, tragándose el nudo que tenía en la garganta. No esperes a cenar. Dudó. Sí, hay algunos asuntos que resolver. Después de colgar, Lidia permaneció inmóvil durante un buen rato. Luego, con un gesto decidido, sacó su celular y abrió el mensaje de Valeria. Para activar la aplicación en su teléfono, necesitas. Sus dedos se cernieron sobre las instrucciones. Necesitabas saberlo. Soportarías la verdad, fuera la que fuera. Pero los comentarios en Internet no salían de su cabeza. Una voz que nace una vez por década. Escríbele y pídele que vuelva. ¿Y si Artem hubiera decidido regresar? ¿Y si sus misteriosas desapariciones tuvieran que ver con la música y no con otra mujer? ¿O fue simplemente un autoengaño, un intento de justificarlo porque la verdad dolía demasiado? Lidia cerró los ojos y escuchó el silencio en el departamento. En el borde de lo audible le pareció escuchar ecos de una vieja melodía, la misma que sonó en el club la noche que se conocieron. El teléfono de Artem estaba sobre la mesa de café mientras se duchaba. 5 minutos antes, Lidia nunca hubiera imaginado que tendría el coraje. Vergüenza. Culpable. Asqueroso. Las palabras martillearon en su mente mientras, con dedos temblorosos, desbloqueaba el dispositivo. Solo voy a revisar mi correo electrónico del trabajo, se mintió a sí misma, como si la excusa sonara convincente. Valeria le había explicado paso a paso cómo instalar la aplicación sin dejar rastro. Entonces basta con descargar el programa de socios en el móvil y ver sus movimientos en tiempo real, escribió, con una delicadeza inusual para su edad. Espero que todo esté bien con Egor. Los dedos de Lidia volaron por la pantalla, su corazón latía como el de un ladrón. En la otra habitación corría el agua de la ducha y cada vez que el sonido cambiaba, ella se estremecía. Último paso, activar la geolocalización. El agua se detuvo. Lidia apenas tuvo tiempo de devolver el teléfono a su lugar y pretender hojear una revista cuando Artem entró en la habitación con una toalla envuelta en la cintura. Ella lo miró, todavía tan en forma como en su juventud, solo unos pocos mechones plateados en las sienes y finas líneas alrededor de los ojos. Siempre le había gustado su forma de envejecer, con una dignidad que preservaba su postura. Mañana tenemos una reunión a las 9, dijo rebuscando en el cajón en busca de una camisa limpia. Llego tarde, no esperes. Ella asintió, temiendo que la voz la traicionara. Antes tus noches estaban hechas de conversaciones, planes, sueños compartidos. Ahora se limitaban a información breve, movimientos de cabeza y frases protocolarias. Mami. Egor apareció en la puerta con el pelo despeinado y una libreta en la mano. Ayúdame con la química. Esos asuntos de Valencia.
Las preocupaciones escolares borraron por un momento los pensamientos angustiosos. 3 días después, Lidia estaba en la cocina, mirando la pantalla de su celular. Un punto rojo brilló en el mapa, Artem. Por tercera vez esa semana confirmó que, después del trabajo, no iba a casa, sino a la zona del antiguo Club Podval, el mismo que en los años 90, era el templo del rock local y ahora no era más que un bar de mala muerte. Algo dentro de ella se contrajo. Si se tratara de un hotel, un restaurante caro o un apartamento, las sospechas serían claras. Pero un club. ¿Será sobre música? Ella resopló. Casi 20 años sin tocar un instrumento y de repente. Parecía improbable. Egor entró en la cocina y miró dentro del frigorífico. Hola, mamá. ¿Qué hay para cenar? Albóndigas, respondió Lidia, distraída, apagando la pantalla del celular. ¿Cómo te fue en la escuela? Normal, dijo ahora. Egor echó un rápido vistazo a su móvil. ¿Qué fue? ¿Tu papá llega tarde otra vez? Había algo en su tono que la puso tensa. Es trabajo, respondió Lidia observándolo con atención. ¿Y tú? ¿Sabes algo sobre esto? El niño se encogió de hombros y se volvió hacia la nevera. ¿Cómo lo sabría? No lo vigilo. Sacó un yogur y se tiró en la silla. Mamá, ¿recuerdas cómo jugaba papá antes? Me mostró algunas fotos. ¿Solo falta la música? Lidia se quedó helada. La pregunta llegó tan repentinamente que ella no supo cómo reaccionar. ¿Por qué piensas eso? Oh, no lo sé, Egor revolvió la cuchara en el yogur, sin interés. Solo lo pensé. Se sentó frente a su hijo con los ojos fijos en los de él. ¿Sabes algo? ¿Tu padre te dijo algo? No, respondió demasiado rápido. Solo una suposición. Lidia lo observaba, esa mezcla de niño y adulto en la que se había convertido. Sus mejillas todavía eran redondas como un niño, pero su mirada ya tenía una seriedad que no correspondía a su edad. De repente se dio cuenta de que no tenía idea de cuánto entendía Egor sobre las cosas. Quizás notó más de lo que dejó entrever. ¿Alguna vez has visto, vaciló, buscando las palabras, a tu padre con una guitarra? El chico se quedó quieto por un segundo. A Lidia le bastó saber la respuesta. No, mintió Egor, mirando el yogur. ¿Por qué tendría una guitarra? Egor se inclinó hacia adelante con voz baja y urgente. Si sabes algo, dímelo. Estoy preocupado por tu padre. Levantó los ojos y había en ellos una cautela que le recordó la mirada de Artyom cuando ocultaba algo. Sí, lo vi, admitió finalmente. En el garaje. Hace unas semanas. Fui a buscar las llaves de la bici y no sabía que iba a llegar. Así que lo que. Lidia sintió que se le secaba la boca. Nada. Él solo estaba afinando algunas cuerdas. Me vio y lo guardó inmediatamente. Dijo que había encontrado una guitarra vieja y quería ver si todavía funcionaba. Egor se encogió de hombros. ¿Por qué eres así? Es normal, ¿eh? Silencio. Lidia sabía que su hijo no lo contaba todo. O tal vez se lo estaba inventando en el acto. No necesitas protegerlo, dijo en voz baja. Si algo está pasando, será mejor que sepa la verdad. No estoy protegiendo a nadie, Egor se levantó de repente, arrastrando su silla con estrépito. Eres tú quien busca problemas donde no los hay. Se fue, dejando el yogur a medio comer sobre la mesa. Lidia miró su celular. El punto rojo del localizador de Artyom seguía parpadeando cerca del Club Porao. Al salir del edificio se topó con Tamara Semyonovna, la vecina anciana del primer piso, que lo sabía todo y a todos. Lidotechka, hola, arrulló la señora, aunque no aparentaba más de 60 años. ¿Cómo está Artyom Andreyevich? Hace tiempo que no lo veo. Trabajando duro, respondió Lidia, tratando de rodearla. Ah, sí, lo entiendo, asintió Tamara, como si ya lo supiera todo. ¿Y esa chica ya no viene con él? ¿Qué chica? Lidia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El que solía venir contigo durante el día. Pelo joven y corto. Tamara habló con naturalidad, sin darse cuenta de que cada palabra era un puñetazo en el estómago. Pensé que era una pariente.
¿Cuántas veces vino? Lidia forzó las palabras. Sobre las 3, creo, la vecina entrecerró los ojos. ¿Pasa algo malo? No, no. Solo un colega. Del trabajo. Vinieron a buscar algunos documentos. ¿Oh sí? Tamara alargó la sílaba sin convicción. Si tú lo dices. Cuando Lidia se apartó, estaba temblando. Una mujer joven de pelo corto. ¿Quién era ella? Y lo más importante, ¿qué hacían allí, en ese apartamento vacío, mientras todos estaban en el trabajo o en la escuela? Ante sus ojos revivió la escena, su padre regresando a buscar las cosas de su madre, y aquella joven economista, con el pelo alborotado y el dulce perfume en el aire. La vergüenza de entrar accidentalmente en la habitación a los 12 años. Soy tía Regina Lidotechka. Compañera de trabajo. El amargo nudo en la garganta. No. No otra vez. No es la misma historia que se repite como una pesadilla. Pero, ¿qué tuvo que ver el Clube Porao con esto? En casa, Lidia no podía quedarse quieta. En el camino, decidió, necesitaba la verdad, cueste lo que cueste. Incluso si duele. Incluso si eso destruyera los 18 años que habían construido juntos. ¿Madre? Egor regresó de la escuela de música. También es bueno. ¿Pasó algo? No, nada, se secó los ojos con el dorso de la mano, sin darse cuenta de que estaba llorando. Simplemente cansado. ¿No comiste nada? Se quedó allí, cambiando su peso de un pie al otro. Creo que papá está pasando por una etapa difícil. Deberías confiar más en él. ¿Por qué lo defiendes? Se le escapó más duro de lo que pretendía. Egor miró al suelo. No me estoy defendiendo, murmuró. Simplemente es un buen padre, ¿sabes? Piensa siempre en nosotros. Siempre. Cuando su hijo se fue, Lidia escuchó el silencio en el departamento. Había algo en ese silencio, una nota disonante casi imperceptible, que te rascaba los oídos sin que pudieras identificar de dónde venía. Mañana Artyom volvería a llegar tarde. Ahora sabía qué hacer. Estaba oscureciendo temprano, noviembre. Lidia se abrigó más y sacó del armario un viejo gorro de punto que nunca usaba delante de su marido. Se cubrió la cara con un pañuelo. Su reflejo en el espejo le disgustaba. ¿Hasta dónde había llegado? Espiando a su propio marido como un personaje de telenovela barata. Aún así, cuando bajó de la camioneta cerca del barrio semiabandonado donde se encontraba el Clube Porao, su determinación no la abandonó. La aplicación mostraba, Artyom estaba allí. Era una zona problemática, pero Lidia conocía ese entorno. En el pasado el club era un lugar de encuentro para la juventud local. Ahora el sótano desconchado con su cartel descolorido parecía hostil. Se detuvo a la sombra de un árbol, sin atreverse a acercarse. El corazón latía en la garganta. Todavía había tiempo para volver atrás y hacer como si nada hubiera pasado. La idea era tentadora, pero cobarde. No pensó. 18 años. Tengo derecho a saberlo. El móvil vibró en su bolsillo. Se asustó, pensó que era Artyom, pero era Egor. Mamá, ¿dónde estás? Ya está oscuro. Es bueno también. La preocupación de su hijo la conmovió. Respondió rápidamente. Todo muy bien. Me retrasaron en el examen. Ya voy. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un auto acercándose. Un familiar Volkswagen plateado estacionado justo enfrente del club. Artyom cayó. Y detrás de él, Lidia se quedó helada, una mujer joven, de pelo corto, la misma que Tamara había mencionado. El mismo que había aparecido en el apartamento. De lejos no podía ver el rostro, pero había algo en la postura, en la forma de caminar, que le parecía familiar. La muchacha habló animadamente a Artyom, haciendo un gesto. Se inclinó hacia ella con un gesto casi protector. Entonces los dos desaparecieron detrás de la puerta. Lidia permaneció inmóvil, con los dedos hundiéndose en el pañuelo. El frío le cortó los huesos, pero no lo sintió. Dentro de ella un vacío se expandió, tragándose pensamientos y emociones. Necesito saber, latía en su cabeza, empujándola hacia adelante.
Al acercarse a la discreta puerta, notó una tenue luz que se filtraba a través de un hueco en la sucia cortina. Miró con atención. Lo que vio quedó grabado en su mente como un destello instantáneo, unos hombres con instrumentos. Y Artyom con una guitarra, tocando y cantando como si esos 18 años sin música nunca hubieran existido. A su lado, la joven de pelo corto. La joven de pelo corto, ahora Lidia vio su rostro claramente, y algo en ese rasgo le pareció extrañamente familiar. Una mano se posó en su hombro, haciéndola estremecer. ¿Curioso? Sonó una voz masculina, suave y un poco divertida. ¿Por qué no entras? Hace más calor dentro que fuera. Lidia se volvió bruscamente. Frente a ella, un hombre de unos 45 años, de mirada atenta y barba cuidada, la observaba con una sonrisa discreta. Había algo en su rostro que también le resultaba vagamente familiar. Lo siento, no era mi intención, tartamudeó, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Me voy ahora. Debe ser Lidia, el hombre extendió su mano, tomándose su tiempo. Artyom habló mucho de ti. Soy Oleg Komarov, propietario de este humilde establecimiento. Lidia estrechó con cautela la mano que le ofrecía. Komarov. El apellido resonó en su memoria como un suspiro lejano. ¿Me conoces? En persona no abrió la puerta del club, invitándola a pasar con un gesto. Pero Artyom me mostró fotos. Y además te pareces mucho a esa chica de los shows de cruzamiento. Solo que sus ojos brillaron con un toque de admiración, ella se volvió aún más hermosa. Lidia se quedó helada en el umbral, vacilante. El aire caliente y pesado del interior la envolvió, un olor a polvo viejo, humo de cigarrillo rancio en las paredes y sorprendentemente pintura nueva. El lugar alguna vez fue elegante, pero el tiempo había dejado su huella, el cuero de los sofás estaba desgastado y el papel tapiz se estaba despegando en algunos rincones. Sin embargo, recientemente hubo señales de vida, un nuevo mostrador, paredes recién pintadas, equipamiento moderno en el pequeño y brillante escenario. Y fue entonces cuando se quedó sin aire. Allí estaba Artyom con la guitarra entre los brazos, tan familiar y diferente al mismo tiempo. Los hilos plateados en las sienes, las finas arrugas alrededor de los ojos, pero el mismo fuego en los ojos, los mismos dedos bailando sobre los hilos como si no hubiera pasado el tiempo. A su lado, Boris, todavía con el pelo despeinado, ahora salpicado de blanco, ajustaba los tambores con concentración. Y la joven de pelo corto, la desconocida, estaba inclinada sobre los teclados, explicando algo en voz baja a un hombre mayor. El cruce Oleg asintió, siguiendo su mirada. Una versión renacida. Boris regresó de Moscú hace 6 meses. Nos conocimos por casualidad, hablamos. Y pensé, ¿por qué no? Noches retro para nuestra generación. Música en vivo, nostalgia, sonido de calidad. El público paga bien. No quieren trampas de moda. Quieren lo que amaban cuando tenían 20 años. Lidia apenas escuchó sus palabras. Sus ojos estaban fijos en Artyom, quien al verla detuvo el acorde a medio camino. Su rostro cambió en segundos, primero un destello de pánico, luego confusión, y luego algo que se sintió como una rendición de alivio. Encendido, bajó la guitarra con un movimiento torpe. ¿Qué estás haciendo aquí? Te vi venir regularmente, su voz era baja, casi un susurro. La aplicación de ubicación lo mostró. Se hizo un silencio incómodo. Los músicos se detuvieron e intercambiaron miradas. El teclista se alejó del instrumento y caminó hacia ellos. Lidia Stepanovna, la llamó una voz que tardó un poco en reconocer. Cuando levantó la vista, el shock fue como un golpe. La joven frente a ella sonrió tímidamente. Valeria. Hija de Zinaida. Sí, soy yo, confirmó la chica, como si leyera su pensamiento. Ayudo al grupo con los arreglos. Un proyecto escolar, una práctica profesional y unos pequeños ingresos. Lidia alternaba su mirada entre Valeria, Artyom y Boris, volviendo siempre a su marido, como si intentara armar un rompecabezas con piezas que no encajaban. Espera, tartamudeó. Entonces fuiste tú quien vino a nuestra casa con Artyom. Valeria asintió. Buscábamos grabaciones y partituras antiguas. Artyom Andreyevich dijo que a usted no le importaría.
Él dijo eso, repitió Lidia, sintiendo un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y algo que podría haber sido alivio. Sentémonos, Oleg señaló una mesa en la esquina. Hay té, café. Mientras tanto pueden trabajar en el nuevo material. Artyom seguía en el escenario, inmóvil, como si no supiera qué hacer. Sus ojos nunca abandonaron a Lidia, llenos de una expresión que ella no podía descifrar. Sigue ensayando, dijo finalmente. No voy a ninguna parte. Oleg sirvió té en vasos de plástico y se sentó frente a ella. Me imagino que te sorprenderá, comenzó con cautela. La sorpresa no es suficiente, Lidia envolvió sus dedos fríos alrededor del vaso. Mi marido mintió durante meses sobre dónde pasaba las noches. Y luego descubro por una vecina, que se presenta en casa durante el día con una joven. Fue mi culpa, Valeria se sentó junto a ellos con la voz llena de culpa. Sugerí ir a buscar las cosas cuando no hubiera nadie, para mantener la sorpresa. ¿Sorpresa? Lidia arqueó las cejas. Estamos preparando un programa para Nochevieja, explicó Oleg. Un concierto festivo para toda la familia. Artyom quería que fuera un regalo para ti y para Egor. Por eso tanto secretismo. Lidia negó con la cabeza, como si intentara deshacerse de la sensación de irrealidad. Todo parecía un sueño extraño, donde las piezas de tu vida se reorganizaban sin previo aviso. ¿Pero por qué? Preguntó más para sí misma que para los demás. Abandonó la música. Hace 15 años. Oleg y Valeria intercambiaron una mirada. Ya sabes, Oleg eligió cuidadosamente sus palabras, hay personas para quienes la música no es solo un pasatiempo. Es parte del alma. Puedes encerrarla por un tiempo, pero siempre encuentra una manera de escapar. Desde el escenario llegaban los sonidos de la repetición. Artyom le explicó algo a Boris en voz baja, mostrando acordes. Su rostro estaba concentrado, pero había una felicidad allí que Lidia no había visto en mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Preguntó sin quitar los ojos de encima a su marido. 3 meses, respondió Oleg. Compré este lugar en primavera y lo renové. Quería abrir un espacio con música en vivo para nuestra generación. Cansado de esos clubs impersonales, con bajos retumbantes. Quería algo con alma. Conocí a Boris, hablamos. Mencionó que había visto a Artyom recientemente y que a veces todavía tocaba la guitarra. Pensé, ¿por qué no proponer un reencuentro? No por la fama, sino por el alma y por supuesto por un poco de dinero. ¿Y la hija de Zinaida? Lidia se volvió hacia Valeria. Necesitaba practicar para la escuela de música, la joven se encogió de hombros. Arreglos modernos de viejos éxitos. Fue una coincidencia. Boris Dmitrievich conoce a mi profesor, quien me recomendó. Solo más tarde descubrimos que os conocíais, y que no sabíais nada. Artyom pidió no contarlo, añadió Valeria, en tono de disculpa. Y mi madre, bueno, ya sabes cómo quedó después del divorcio. Estuve a punto de decir, los músicos, todos por igual, abandonan a sus familias. ¿Por qué causar más preocupación? Lidia reflexionó. Era verdad. Zinaida habría envenenado sus dudas, transformando el regreso de Artyom a la música en una amenaza. ¿Y Egor? Preguntó finalmente. Él lo sabe. Él lo sabe. La voz de Artyom sonó tan cercana que Lidia se estremeció. Él se había acercado sin que ella se diera cuenta y se sentó a su lado, sin atreverse a tocarla. Lo descubrió por casualidad. Entró en el garaje cuando estaba separando grabaciones antiguas. Al principio prometió no contarlo hasta que una sonrisa tímida apareció en sus labios, quiso aprender a tocar de verdad. No solo 3 acordes. De ahí la escuela de música. Lidia asintió y las piezas empezaron a encajar, las clases, el repentino interés de su hijo, las mentiras por omisión. Y yo, Artyom vaciló, mirándose las manos. Quería comprarle una buena guitarra. Profesional. Es caro, por eso estos espectáculos son una forma de ahorrar dinero. Podrías habérmelo dicho, su voz era casi un suspiro. Tenía miedo, admitió con una honestidad que dolía. Tenía miedo de que pensara que una vez más estaba persiguiendo un sueño imposible, como lo hacía en mi juventud. Pero ya no soy ese niño que pensaba conquistar el mundo con sus canciones.
Sé que es solo un regreso a mí mismo. Y una oportunidad de darle a Egor lo que se merece. Sus ojos se encontraron con los de ella y Lidia vio en ellos el mismo miedo que 15 años atrás, cuando Artyom, tras rechazar el contrato en Moscú, había invertido todos sus ahorros en un estudio casero. Había trabajado día y noche, pero el negocio había fracasado. Los tiempos eran malos, el dinero escaseaba y la experiencia insuficiente. El estudio. El estudio cerró en 6 meses, dejándolos ahogados en deudas. Fue en ese momento cuando Artyom abandonó definitivamente la música y se matriculó en un curso de contabilidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Lidia preguntó en voz baja. Somos una familia. Dudó y sus dedos jugaron con el borde de la mesa. Tal vez sea una tontería. Pero quería sorprenderte. Que llegues al show y me veas en el escenario, como en el 95. Oleg tosió discretamente. Creo que te dejaremos en paz. Le hizo un gesto a Valeria y los dos se alejaron hacia el escenario, donde Boris estaba ajustando la batería. Lidia miró a su marido. En la penumbra del club parecía tan familiar y tan diferente al mismo tiempo, como si dos versiones de Artyom coexistieran, el contable serio, el hombre de familia y ese joven de ojos ardientes que años atrás se había ganado su corazón con canciones escritas a mano. ¿Y tu guitarra? Preguntó. El que jugaste hace un momento. Se lo pedí prestado a Boris. Es una Yamaha vieja. Igual que antes. Él sonrió un poco avergonzado. Quiero decir. Ni siquiera tienes un instrumento propio. Tengo. Compré uno usado hace poco. Lo guardo en el garaje. Para que no puedas verlo. Lidia sintió que el peso de todo aquello se desplomaba sobre ella. Su marido, que había dejado la música por la familia, había mantenido esa parte de sí mismo en algún rincón oscuro de su alma todos esos años. Y ahora, cuando había surgido la oportunidad de regresar, no por la fama, sino por la necesidad de sentirse completo otra vez, había tenido miedo de decírselo. Tenía miedo de que no lo entendiera. Que él no apoyó. ¿Qué canciones vas a tocar? Preguntó con la voz más firme de lo que sentía. Artyom relajó los hombros, aliviado. Los grandes éxitos de los 90. Lo que nuestra generación conoce y ama. Y algunos de los míos. Esos mismos. Hizo una pausa. Valeria ayudó a hacer nuevos arreglos. ¿Y el primer espectáculo? En 3 semanas. Dudó. Evento corporativo previo a Navidad en el café retro de Oleg. Si funciona, es posible que vengan otros. Lidia reflexionó. Todo ese tiempo la había consumido la sospecha, imaginando lo peor, espiando a su marido, mientras él, en realidad, simplemente regresaba a la música, a lo que siempre había sido parte de su esencia. ¿Toca algo para mí? Preguntó de repente. Ahora. Solo para mí. Artyom se quedó paralizado por un momento, luego se levantó y caminó hacia el escenario. Cogió la guitarra, le susurró algo al oído a Boris, quien asintió y se alejó. Valeria estaba sentada al teclado. Y entonces empezó la melodía, esa melodía, la misma que empezó todo en septiembre de 1995. Su canción. Su historia transformada en acordes y notas. La voz de Artyom, más profunda y un poco más áspera que en su juventud, todavía le atravesaba el pecho como una espada candente. Lidia escuchó y algo dentro de ella se derritió, la ansiedad de los últimos meses, la desconfianza, el miedo. Todo se disolvió arrastrada por la música y el entendimiento sencillo y brutal, su marido no la engañaba. Simplemente volvió a sí mismo, a esa parte de su alma que alguna vez había necesitado ocultar. Y ella entendió una cosa más, él lo hizo por ellos. Para ella y para Egor. No fue un capricho egoísta, era un hombre comprando una guitarra para su hijo y preparando un regalo para la familia. Como siempre, anteponiéndolos a ti mismo. Cuando terminó la canción, el silencio en el club se volvió espeso, vibrante. Artyom la miró esperando. Lidia se levantó y fue hacia él. ¿Arruiné todo? ¿No? Preguntó suavemente. ¿Tu secreto? No. Sacudió la cabeza. No arruinaste nada. Es mi culpa. No debería haberlo escondido. Cerró los ojos por un segundo.
Solo tenía miedo de que pensaras esto, una fantasía de un hombre de 40 años que no puede aceptar que su juventud ha terminado. Ella lo miró, ese hombre del que se había enamorado hacía 18 años, el padre de su hijo, el mismo hombre que había renunciado a un sueño por ellos. Y que aún así encontró fuerzas para rescatarlo. ¿Sabes qué? Dijo tomando su mano. Quiero que me toques todas las canciones que escribiste durante ese tiempo. Todas las que guardaste y nunca mostraste a nadie. Porque sé que existen. El silencio después de la canción fue frágil como vidrio soplado. Artyom dejó la guitarra con cuidado. Su mirada buscó la de ella, tensa, expectante. Lidia sintió un torbellino de emociones encontradas dentro de ella. Necesito decirte algo, comenzó. Antes de terminar la frase, la expresión de Artyom cambió. Algo en su tono, en sus ojos, lo advirtió. La aplicación de seguimiento, dijo lentamente. Su voz sonó apagada, como si viniera de muy lejos. Entonces decidiste espiarme. Después de todos estos años, ¿no confías en mí? Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en aguas tranquilas. Se extendieron oleadas de dolor, incomprensiones y resentimiento. Artyom, han pasado 18 años juntos, continuó, alejándose de ella y retrocediendo hasta el borde del escenario. 18 años estuve a tu lado. Me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba a medianoche, trabajaba 3 para que no nos faltara nada. ¿Y tú? Tú decidiste que yo era. No terminó la frase, pero Lidia entendió, detrás de esas palabras había una vieja herida, la inseguridad de nunca ser suficiente, de no ser vista como merecía. Lo siento, murmuró. Creí que viste cuando llegué con Valeria y pensé, ¿te acuerdas de mi padre? Su voz temblaba de dolor. Pero nunca fui como él. Nunca. Lidia bajó la cabeza. Tenía razón. Artyom siempre había sido la personificación de la lealtad y la seguridad, y había dejado que los fantasmas del pasado nublaran su juicio. No lo entiendes, dijo. Pensé que te arrepentías. Que por mi culpa, por culpa de Egor, habías abandonado tu sueño. Buscó las palabras adecuadas. Encontré grabaciones de tu banda en internet. Los comentarios decían que eras un talento poco común. Una voz que aparece una vez cada década. Artyom la miró sorprendido. ¿Buscaste nuestras canciones? Sí. ¿Y tenía miedo de qué? Tragó con fuerza. Si hubieras encontrado a alguien que entendiera mejor esa parte de ti. Alguien a quien no le importaba la imagen del contador que toca la guitarra por las noches. Alguien más joven. Más gratis. Se acercó lentamente. El dolor todavía ardía, pero sus ojos ahora tenían un brillo de comprensión. Tonto, murmuró, tocándose la cara con los dedos callosos por las cuerdas. Nunca, escucha con atención, nunca me arrepentí de la elección que hice. Sí, extrañaba la música, pero no puedo imaginar la vida sin ti y sin Egor. Eres mi canción principal. Lidia sintió que las lágrimas le ardían los ojos. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Sobre los ensayos, la banda. Artyom suspiró. Oleg nos ofreció trabajos en eventos corporativos, bodas. No fue por la fama, sino por un dinero extra decente. Al principio quería decírtelo de inmediato. Pero luego. Se perdió por un momento. Recordé hace 15 años. Esa confianza ciega en que todo saldría bien, las promesas que te hice. Y luego las deudas, los nervios, tus lágrimas en las noches, cuando pensabas que no podía ver. Él miró hacia otro lado. No quería volver a ver esa expresión de decepción en tu cara. Decidí probarlo primero. Si funcionaba, sería una sorpresa. Si no, ni siquiera te enterarías de otro fallo mío. Había tanta vulnerabilidad en sus palabras que a Lidia le dolía el corazón. Ambos somos idiotas, dijo en voz baja. Tenía miedo de que te arrepintieras del pasado. Tenías miedo de que no creyera en tu futuro. Y simplemente hablaras. Artyom la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza, como en los viejos tiempos. Iba a decírtelo de todos modos, le susurró en el pelo. En 3 semanas, en nuestro primer show. Artyom exhaló aliviado. ¿Sabes que son casi las 11? Preguntó fingiendo ser severo.
Me volví loco aquí, llamé a los dos y nadie contestó el teléfono. Lidia se acercó a su hijo y lo abrazó. ¿Lo sabías todo? No, susurró. E incluso ayudó a su padre a ocultar las lecciones de música. Egor se sonrojó pero asintió. Lo sabía. Lo pillé con las manos en la masa en el garaje. Me pidió que no se lo dijera hasta Año Nuevo. Dijo que nos estaban preparando una sorpresa. ¿Es por eso que insististe tanto en ir a la escuela de música? Preguntó Lidia, por culpa de papá. No solo por eso, respondió sinceramente Egor. Tengo muchas ganas de aprender. Quiero jugar como él algún día. En la cocina, mientras tomaban té y galletas, finalmente hablaron sin pelos en la lengua. Artyom habló sobre los planes del grupo, algunos shows corporativos antes de Navidad y luego presentaciones regulares en el café retro de Oleg. Si todo va bien, será un buen complemento a tu salario, dijo, removiendo el azúcar con una cuchara. Podemos comprar la guitarra de Egor, podemos viajar en verano e incluso renovar la casa, algo que seguimos posponiendo. ¿Qué tal una guitarra nueva para ti?, preguntó Lidia. Artyom se encogió de hombros. Por ahora, lo que tengo es suficiente. No me voy a quejar. No, dijo con firmeza. Si vas a volver a la música, que sea con un instrumento adecuado. ¿Recuerdas el dinero que ahorramos para el nuevo sofá? Creo que el sofá puede esperar. Artyom la miró sorprendido. Pero querías tanto. Ahora quiero que tengas una buena guitarra, interrumpió Lidia. Y quiero que dejes de esconderte en garajes y sótanos. Ensaya aquí en casa. No nos quejaremos, ¿verdad, Egor? Por supuesto que no, se emocionó el niño. Incluso puedo seguirlos. Bueno, por ahora solo sé 3 acordes. Artyom alternaba la mirada entre su esposa y su hijo, y sus ojos brillaban con sospecha. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí, dijo en voz baja. Supongo que sí, sonrió Lidia. Por eso decimos. Al día siguiente, Lidia llamó a Zinaida y la invitó a tomar un café. Se conocieron en el mismo encuentro donde, semanas antes, Lidia había sido consumida por las sospechas. La conversación no fue fácil. Zinaida se quejó, indignada, de que su hija le había ocultado los ensayos de la banda. Por supuesto, resopló. Músicos, gente creativa. De todos modos. Zina, dijo Lidia en voz baja, Artyom no me traicionó. Simplemente volvió a la música. Y su Valeria le ayudó con los arreglos. ¿Y por qué no me lo dijeron? La voz de su amiga sonó dolida. Porque tenían miedo de tu reacción. La misma que estás teniendo ahora. Lidia le tomó la mano. Zina, ¿conoces a Artyom? 18 años de matrimonio ejemplar. Él nunca. El mío también fue ejemplar, dijo Zinaida con amargura. Durante 10 años. Luego consiguió una nueva secretaria y se fue a Krasnodar. Pero Artyom no es tu ex y no es mi padre, afirmó Lidia con firmeza. No se puede juzgar a todos los hombres por el mismo gobernante. No se puede vivir con el miedo constante a la traición. ¿Sabes dónde terminé? Espiando a mi propio marido, rastreándolo a través de una aplicación. ¿Tienes idea de cuánto me avergüenza eso ahora? Zinaida guardó silencio, mirando por la ventana el día gris de noviembre. ¿Sabes a qué le tengo más miedo?, confesó finalmente. Que Valerka crezca con la misma desconfianza que yo. Que, debido a mi amargura, nunca consiga formar una verdadera familia. Lidia le apretó la mano. Todavía hay tiempo para cambiar eso. Valeria es inteligente. Lo entenderás si le das una oportunidad. Zinaida sonrió con tristeza. ¿Cuándo te volviste tan sabio, Aliotechka? Ayer, admitió Lidia. Cuando casi pierdo lo más preciado que tenía por culpa de mis miedos. Diciembre llegó con nieve escasa y abundante. Las luces navideñas ya iluminaban las calles, creando un ambiente de celebración y magia. Lidia se miró en el espejo, más nerviosa que el propio Artyom. Era la noche del estreno de La Renacida y quería lucir impecable. Vestía el mismo azul oscuro con lentejuelas que usó en el primer desfile de Artyom, en 1995. Estás hermosa, dijo Egor, mirando por la puerta. Ya estaba vestido con una camisa nueva y el pelo pulcramente peinado.
Papá nos pidió que llegáramos a las 8. Le tiemblan las manos de nerviosismo. Zinaida y Valeria los esperaban en la entrada del café Retro. El antiguo sótano estaba irreconocible, un espacio acogedor, con luz indirecta, mesas cubiertas con manteles de cuadros y un pequeño escenario en un rincón. Abarrotado, susurró Valeria mientras se apretujaban en la mesa reservada. Las entradas se agotaron en una semana. Parece que todavía hay mucha gente que recuerda. Oleg los recibió como invitados de honor y los condujo al mejor asiento de la casa. La sala se llenó poco a poco. Parejas de mediana edad, algunas con hijos mayores. Lidia reconoció rostros, compañeros de escuela, vecinos, ex compañeros de trabajo. Lika. Zinaida se inclinó hacia ella. Quería disculparme por molestarte, por proyectar mis frustraciones en ti. Olvídalo, respondió Lidia, abrazándola. Hoy es un nuevo comienzo para todos nosotros. Asterisco. Se apagaron las luces y subieron al escenario. 2.0, Boris a la batería, un nuevo bajista, un joven con rastas, el viejo, Sergei, se había mudado a Siberia y no había regresado, Valeria a los teclados y Artyom con su guitarra. Era extraño verlo así, con jeans ajustados y una camiseta sencilla, con el pelo desordenado. Parecía más joven, más libre. Buenas noches, amigos, dijo, su voz amplificada por el micrófono sonaba profunda, con una ligera ronquera. Para aquellos que no lo saben, somos la banda. Algunos de ustedes quizás nos recuerden de los años 90, otros nos están escuchando por primera vez. De todos modos, gracias por estar aquí. Sus ojos escanearon a la audiencia y se detuvieron en Lidia. Un agradecimiento especial a mi esposa, Lidia. Sin ella, no estaría aquí hoy. La primera canción fue una versión de un éxito de los 90. Una melodía familiar, pero con arreglos frescos y modernos. El público reaccionó con aplausos. Entonces surgió algo original, que Lidia reconoció por antiguas grabaciones caseras. Artyom parecía haber retrocedido en el tiempo, se movía por el escenario con la misma ligereza de entonces, los ojos brillantes, la voz potente y suelta. Estaba en su elemento, exactamente donde debía estar. Lidia lo miró y sintió que una calidez se extendía por su interior. Ya no había ninguna disonancia en su mente, ninguna nota de ansiedad. Solo una melodía cristalina, tu melodía, compuesta a lo largo de esos años, día tras día, nota tras nota. La próxima canción la escribo este otoño, anunció Artyom, cuando los aplausos cesaron. Habla de cómo a veces necesitamos atravesar el miedo y la duda para volver a ser quienes realmente somos. Se llama Melodía de Confianza. Y la música fluyó, a veces rápida, a veces dulce, a veces angustiado, a veces sereno. La historia de su otoño, sus batallas, su reencuentro. Cuando Artyom cantó los últimos versos, Lidia se dio cuenta de que estaba llorando. Pero no fueron lágrimas de dolor ni de resentimiento. Eran lágrimas de purificación, de alivio, de renacimiento. Durante el descanso se acercó a ellos eufórico, feliz, un poco sin aliento. ¿Y qué te pareció?, preguntó pasando su brazo por los hombros de Lidia. Fue maravilloso, dijo. Te veías maravillosa. Él la miró profundamente a los ojos. Algo ha cambiado en ti. Todo ha cambiado, sonrió. Finalmente escuché nuestra melodía. Sin falsete, sin ruido. Como siempre se suponía que debía sonar. Artyom la atrajo hacia él y la besó suavemente como si fuera la primera vez, y al mismo tiempo con una profundidad que solo el tiempo podía dar. Era ese sentimiento que solo el tiempo sabe cultivar, una mezcla de ternura y certeza, como si cada segundo vivido los hubiera conducido allí, exactamente en ese momento. Necesito volver al escenario, te susurró al oído, con los labios todavía rozando tu sien. La segunda mitad será aún mejor. Lidia lo vio regresar a la guitarra, a las luces, a la música que ahora también latía dentro de ella. Pero por primera vez no tuvo miedo de perderse en el camino. Porque algunas melodías no deben compartirse. Solo existen en armonía, solo cuando dos almas encuentran el mismo ritmo. Afuera, la nieve caía en copos lentos y generosos, envolviendo la ciudad en un manto plateado. Era como si el propio invierno, en su quietud, les ofreciera una página en blanco, no para borrar el pasado, sino para escribir nuevas notas, nuevas armonías, la canción que sus almas habían tardado tanto en aprender a tocar juntas.
Y así, entre acordes y silencios, descubrieron que la música más bella no está solo en el escenario, ni en los aplausos del público. Está en el intervalo entre una nota y otra, en el espacio donde finalmente dos corazones deciden latir al mismo ritmo.